Gloria a Dios, hemos orado, hemos cantado, hemos danzado, nada más queda la palabra, amén. No es un desorden, es perfecto, porque así es nuestro Dios, no hay pérdida en Dios. Si estamos en su presencia, estamos en lo que necesitamos estar, amén. No se preocupen que yo tampoco puedo durar mucho tiempo, así que yo sé que están mirando el reloj y dicen, ay Dios mío, la pastora que a veces viene con unos mensajes así de la... Lo que necesito es que me den un momentito para darle 3 textos bíblicos, 2 imágenes y nos vamos. Así que el Señor es bueno, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están necesitados de esperanza en esta noche? Yo creo que eso es lo que hemos estado experimentando a través de esta noche en adoración, una impartición de esperanza. Hay algo que sucede en la adoración, que es que recibimos nuevas fuerzas. Y yo sé que en ocasiones las personas dirán, ¿por qué que ellos repiten tanto la misma canción? Y como que se están con esa gritadera. Y tal vez algunas personas no entienden que hay momentos en la adoración que algo se está rompiendo, que algo está sucediendo en la atmósfera espiritual, que no hay necesidad de interrumpir, porque el mismo Espíritu Santo está haciendo la obra. Por eso es que el Señor enfatiza tanto en su palabra de ser cristianos maduros. No cristianos que solamente beban leche, sino cristianos que lleguemos a comer carne. ¿Por qué? Porque Él quiere que podamos experimentar su presencia en cada momento, no solamente en el culto, sino por todo nuestro andar. Y en estos tiempos que celebramos la Navidad es fácil perder de vista lo que estamos celebrando, ¿verdad? Nos juntamos con la familia, con las amistades, hacemos nuestra sesión de fotos navideña, hacemos todo tipo de actividades y entendemos que es el tiempo donde celebramos que Jesús nació. Pero mientras estaba sentada en esa silla y estábamos adorando, el Espíritu Santo me dijo, dile a mi pueblo que yo estoy impartiendo en esta noche el óleo de gozo. El óleo es el símbolo del aceite. Y el óleo de gozo, lo que la Biblia está haciendo referencia, es el aceite que proviene directamente del Espíritu Santo. Hay una obra que nada más el Espíritu Santo puede hacer en el interior del creyente. No es por la impartición donde alguien viene y pone sus manos sobre ti, no es por una declaración, no es por una profecía, es una obra profunda que sucede en los lugares secretos donde nadie nos ve. Por eso es que podemos tener la esperanza que aun cuando nadie ha venido a darnos una palabra, que aun cuando no nos sentimos con esperanza, verdaderamente hay alguien quien vino a este mundo, nació, pero no se quedó en un pesebre. El Señor me dijo, diles a ellos, yo no estoy en un pesebre, yo no soy el niño que estuvo en un pesebre humilde ahora mismo, ni tampoco soy aquel que está colgando en una cruz. Dile que yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien ya venció. Y porque yo vencí, por eso es que celebramos la esperanza de la Navidad. Por eso es que celebramos la esperanza de la salvación. Pero yo estoy convencida que la iglesia no ha entendido la plenitud de lo que Cristo hizo cuando nació y murió por nosotros y resucitó. Por eso es que quiero compartir estos textos bíblicos. Y más que un sermón, quiero que sea una reflexión. ¿Reflexión para qué? Para lo que resta de este año. Para que pongamos en perspectiva, mirando hacia atrás, de dónde Dios nos sacó, hacia dónde vamos. Y que si Él lo hizo en ese entonces, lo volverá a hacer de nuevo. Porque Él es un Dios quien obra todas las cosas para nuestro bien. Porque le amamos. Amén. Gloria a Dios. Primer texto que yo quisiera leerles es Isaías 9, versículo 1 al 7, que dice: mas no habrá ya más oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que moraban en la tierra de sombra de muerte, les ha comenzado a brillar la luz.
multiplicaste la nación y aumentaste la alegría. Se alegran delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos, porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: Señor, ha quebrado ese yugo que me oprimía, que no me permitía avanzar? Y si no lo ha hecho, Él lo hará en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. La vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en la batalla, y todo manto que revolcado en sangre será quemados y pastos del fuego. Y aquí es donde nosotros más recitamos en la Navidad, del versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Pero escucha lo que dice lo próximo: y el principado sobre su hombro, o sea, el reino de Dios está sobre su hombro. Y le dirán: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué es lo que usted necesita en esta noche? Usted necesita un padre que sea admirable, un consejero, alguien, un Dios fuerte a su favor, alguien que pelee por usted, el príncipe de paz. ¿Qué es lo que usted necesita en esta noche? Porque sobre los hombros de Jehová está el reino que ha provisto todo para su necesidad. Y dice aquí que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos realizará esto. Aleluya, gloria a Dios. Esto era una profecía del profeta Isaías, hablando del Mesías que vendría, ese Mesías que estamos celebrando. Y yo quisiera saltar rápidamente al capítulo 7 de Romanos, porque hay algo que tenemos que entender. Hay un Mesías porque había necesidad de salvación. Amén. Jesús vino a quebrar, a terminar con una gran batalla que estaba ocurriendo entre los seres humanos. Una batalla no tanto con el diablo, porque nosotros hablamos mucho del enemigo y de los demonios. Era una enemistad que había entre el hombre y Dios por el pecado. Y Dios, queriendo acercarse una vez más al hombre, tenía que reconciliar el camino, porque Él no podía estar a donde había pecado. Él tenía que romper con la ley, que era todo lo escrito que nosotros habíamos hecho en contra de Dios. La ley es lo que nos dice a nosotros: estás mal. Todo esto son los requisitos y no has cumplido con ninguno de ellos. Y el Señor sabía que no íbamos a poder cumplir con ellos. Y por eso en la eternidad Él determinó, no ahora y no hace 2000 años, desde el principio, antes de crear a los seres humanos, porque Él es soberano y sabe que íbamos a fallar. Desde la eternidad Él había provisto salvación para nosotros. Ese es el amor de Dios tan grande por nosotros. Él no estaba pensando en mandar a un niño a un pesebre hace 2000 años, no. El libro de Isaías se escribió mucho antes de lo que sucedió en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. De hecho, todo el Antiguo Testamento, y aquellos que están viniendo a los estudios bíblicos del Nuevo Testamento, se ha hecho referencia muchas veces que el Antiguo Testamento está dando a entender las cosas que sucederían en el Nuevo Testamento. Eran referencias espirituales y literales que sucedieron en la cultura, dentro de la cultura de Israel y también dentro del pueblo y de las personas, de que venía un Mesías, de que Él iba a salvarnos. Toda la Biblia está relatando la historia de un Dios quien vino a reconciliarnos a Él. Y por eso es que tenemos esperanza. Ahora bien, la enemistad que había era por el pecado. Y a mí me encanta el libro de Romanos, porque el libro de Romanos no se debe de leer como una carta teológica necesariamente, aunque lo es. Se debe de leer como si fuera una carta de un pastor a sus ovejas. Porque lo que Pablo está queriendo dejar dicho en este libro es consejos para un pueblo, para que puedan entender lo que ya Jesús había hecho para ellos.
En específico, hablando ya de esta enemistad, podemos hacer referencia al capítulo 7 de Romanos, cuando habla del conflicto que había dentro de Pablo, queriendo hacer lo correcto y siempre terminando haciendo lo incorrecto. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Cuántas personas han determinado dentro de ellos, voy a hacer esto en el nombre del Señor, voy a dejar de hacer este pecado, voy a aferrarme a Dios, voy a ayunar más? O de hecho, tal vez están ayunando mucho y están orando mucho y sienten que están literalmente perdiendo en la batalla. Y oye, ¿quién está hablando de esto? No era un hombre común, vamos a decirlo. Era un religioso, un hombre conocido en la palabra de Dios. Antes de llegar al evangelio, ya él estaba sirviendo a Dios a su propia manera. Era un estudioso de la palabra, conocía la palabra, la ley estaba en él, la había memorizado. Y aún así, queriendo hacer la palabra de Dios, queriendo cumplir la ley, él entendía que había un gran conflicto. Y eso es lo que encontramos en Romanos 7, versículo 2 en adelante voy a leer. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que Dios estableció para el hombre, el mandamiento es justo, es santo y es bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice él, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase al extremo de la pecaminosidad. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado, porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco es lo que hago. ¿A quién le pasa eso? No solamente a Pablo, yo creo que a todos nos pasa. Y si lo que quiero es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena, ¿verdad? De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Encuentro pues esta ley, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué le estoy leyendo Romanos capítulo 7 cuando en verdad el contexto, la base de la palabra de esta noche se encuentra en Romanos 8? Es porque muchas veces nosotros empezamos a leer Romanos 8 y nunca pensamos que está conectado con Romanos 7. Pero para poder entender lo que vamos a leer ahora en Romanos 8, tenemos que entender la enemistad que estaba ocurriendo entre el espíritu y la carne de Pablo, que es la batalla de todo cristiano. Pero en esta noche yo he venido a decirle a usted que hay esperanza, porque la victoria no depende de qué tanto yo puedo hacer para que eso muera en mí, sino lo que ya Jesús hizo, que erradicó el pecado dentro de mí y la obediencia que me lleva a la victoria en Cristo. Amén. Wow, qué poderoso saber que no depende de mí mi victoria, depende de aquel que murió y resucitó. ¿Y sabe lo que el diablo no quiere, iglesia? Que uno cambie de pensar, porque hay poder en la renovación de la mente. Por eso que el diablo mantiene a la iglesia pensando cosas que no son. Lo mantiene, como Pablo decía en este capítulo, bajo la ley, pensando que su capacidad de hacer el bien depende de él o de ella, cuando la palabra jamás ha dicho eso. Dice depende de él. ¿Y para qué? Para que toda la gloria y la honra sea dado solamente a aquel quien venció por nosotros. Amén.
Entonces es muy necesario que en este momento entendamos que en ocasiones podemos hacer de nuestro pecado un ídolo y pensar que somos Dios y que podemos liberarnos a nosotros mismos por nuestros propios medios. Pero es necesario entender ahora lo que Romanos 8 dice. Versículo 28 en adelante dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Todo el mundo sabe ese versículo bíblico y le encanta decirlo. Y dice: de los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién es que estamos modelando? A Cristo, para que Él sea el primogénito, el primero. Eso quiere decir el primer nacido entre todos. Entonces, ¿de quién es la gloria? De Cristo. Eso es un enfoque muy diferente. No se trata de mí, es lo que Él está diciendo. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Ya Él sabía desde la eternidad lo que iba a suceder. Ya Él conocía que iba a haber una enemistad. Y Él proveyó un hijo perfecto, que iba a cumplir la ley, que estaba en nuestra contra, la condena que el enemigo constantemente hasta el día de hoy nos presenta. Pero esta palabra me está diciendo a mí, desde antes de que naciera, desde antes de que ese embrión fuera formado, desde ese momento ya Dios estaba proveyendo la esperanza de que Jesucristo iba a hacer todas las cosas nuevas y que pusiéramos nuestra mirada en Él, porque Él iba a ordenar todas las cosas para mi bien. Amén. Y dice aquí que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, ¿por qué es que nosotros vivimos un evangelio tan débil, donde decimos algo, pero hay una incoherencia entre lo que decimos y lo que creemos? Le decimos a las personas: Jesucristo nació, Jesucristo murió y Él resucitó, y creemos que vamos a ir al cielo y que en el cielo vamos a disfrutar de una vida plena. Pero ¿y si Él quiere más para nosotros? ¿Y si es más que solamente disfrutar en la eternidad? Y si hay algo aquí en el ahora que no estamos disfrutando porque no hemos entendido que nuestra victoria no depende de qué tantos sacrificios yo haga, sino de lo que ya Él ha hecho, yo estaría gozosa, yo estaría celebrando, porque no depende de mí, porque no depende de mis fuerzas, porque depende de aquel quien ya proveyó el camino. Y aunque ahora mismo no parezca bien, Él está obrando todo para mi bien. Entonces, ¿cuál es la clave? Dime, iglesia, ¿cuál será la clave para ver la gloria de Dios? ¿Cómo es que yo me siento en lugares con Él? Que dice su palabra, que estamos sentados en lugares juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Está por encima de la circunstancia. Aunque estés atravesando por el valle de la sombra de muerte, la palabra está diciendo, tú estás por encima de ese valle, aunque estés en él. Entonces, ¿qué es esta como loquera espiritual que habla la Biblia? Que yo estoy pasando por un problema, pero que el problema no está en mí, que yo estoy en la cárcel, pero la cárcel no está en mí, que yo puedo tener esperanza aunque todo está mal. ¿Ustedes se han detenido a leer la palabra de Dios? Parece un caso esquizofrénico. Tantas situaciones que uno diría, pero ¿cómo es que ellos tienen esperanza si es que están en la cárcel, si es que están perseguidos, si es que... Porque entendieron este principio que Pablo está tratando de comunicarle a la iglesia, que nunca ha dependido de nosotros nuestra victoria, siempre ha dependido de Él. Y ya este libro está sellado, está escrito, está establecido, ya se terminó, y Él ha dicho que será para nuestro bien. Entonces la clave para el éxito, la clave de nuestra victoria, la clave de nuestro triunfo está en la obediencia. Puesto los ojos en Jesús,
Sí me duele, sí esto es difícil, sí no entiendo. Hay una enemistad en mí, una guerra que me dice hagan lo incorrecto, aunque yo quiero hacer lo correcto, pero no voy a ceder a lo incorrecto, porque mis ojos están puestos en Cristo Jesús. Y yo me despojo de esto, no por mi fuerza, sino por aquel quien está cargando la cruz conmigo. Porque esto no se trata de mi fuerza, esto se trata que en mi debilidad su poder se hace perfecto. Por eso es que el evangelio enfatiza tanto, pero tanto la debilidad del hombre. Porque si no fuéramos débiles, Dios no tendría gloria. Su gloria se hace visible por medio de nuestra debilidad. Nosotros queremos ver una obra terminada aquí en la tierra, pero el Señor no está diciendo eso. Él está diciendo en medio del proceso donde parece que no hay esperanza ni solución, en ese lugar donde hay muchas grietas, las grietas son el espacio en donde la luz de mi presencia puede resplandecer, para que un mundo que no conoce mi luz pueda ver que en medio de lo difícil, que en medio del dolor, que en medio de la angustia, mi poder es suficiente para sostenerte. Y por eso es que el Señor envió a un niño en un pesebre, humilde, no como un rey montado en un caballo blanco que aún no ha venido en su gloria. No, humilde, quebrantado, porque Él iba a entender la condición de la humanidad quebrantada, la condición de la humanidad vulnerable. Y eso era lo que Él quería hacer, llevarla a la iglesia, llevar al mundo a un entendimiento de que su poder es suficiente. Y que aunque había una enemistad, Él había obrado la justificación por medio de Cristo a nuestro favor. Entonces salta a decir lo siguiente. Dijimos, si Él está con nosotros, ¿en quién está contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, oye, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Qué iglesia puede separarte del amor de Cristo si tu circunstancia simplemente es una oportunidad para Él mostrar que nada te puede arrebatar de sus manos, que nada es demasiado grande, no hay dolor demasiado profundo, no hay angustia demasiado ancha o grande que Él no pueda sostenerte? Todo el mundo quiere escuchar que Dios lo elimina, pero si Él lo elimina no lo conocerás. ¿Qué tal si la respuesta de esta noche es: yo quiero enseñarte mi amor por ti por medio de tu debilidad y tu necesidad? Yo quiero enseñarte que así como yo estuve con mi hijo, que no lo libré de la muerte aunque lo podía hacer, yo estoy contigo. Yo quiero mostrarte que hay poder de resurrección aun cuando todo parece muerto, porque nada te separará de mí, porque ya yo lo he determinado y así será. Aleluya. Y dice, como está escrito: por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas al matadero. Pero en todas estas cosas, y aquí yo quiero hacer un énfasis, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. El que vino este mes que celebramos su nacimiento para reconciliar todas las cosas, para que pudiéramos entender que no hay nada tan grande que el amor de Dios para nosotros. Aleluya. El tema de la reflexión en esta noche es más que vencedores en Cristo.
más que vencedores en Cristo. La esperanza empieza cuando entendemos que nunca tenía que ver con nosotros, siempre tenía que ver con Él y lo que ya Él había hecho a nuestro favor. Somos vencedores porque estamos viendo en estos 3 textos bíblicos que vino un Mesías, que había una enemistad, pero que ese Mesías quien nació y vino a traer un reino, reconcilió todas las cosas a nuestro favor para que hoy pudiéramos decir: yo soy más que victorioso en Cristo Jesús, y no importa lo que traiga este siglo es pasajero y yo voy a vencer, no por mis fuerzas, no porque yo voy a hacer 100,000 cosas, porque yo no estoy bajo la ley, sino que la gracia de Dios me sostendrá para que yo pueda seguir avanzando. Y cuando yo me encuentre en debilidad y en tentación y en necesidad, yo no voy a acudir a mis propios recursos, yo voy a mirar el cielo y decir: Señor, porque tú venciste, porque tú resucitaste, porque tú fuiste quien triunfaste, por ti sea toda la gloria, la honra y el poder y el señoría. Y yo me agarro de tu victoria y me escondo dentro de ella, y por eso yo venceré también. Gloria a Dios. Aleluya. Qué gran diferencia, iglesia, entre decidir que el cristianismo, que el evangelio es difícil. ¿Cuántas personas yo no he escuchado en este poco tiempo que tengo viviendo aquí diciendo: me fui del evangelio, ya no soy cristiano porque caí en pecado? Sin entender lo que Jesús hizo. No es que Él quiere que perseveremos en pecado, es que el que cree que depende de Él, la salvación, nunca va a poder. Nunca va a poder. El peso de la ley es demasiado fuerte. No van a poder. Como un hombre imperfecto se perfecciona, no puede. Nada más lo perfecto puede venir a observar, a discernir y a reorganizar lo imperfecto. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Yo quisiera poner una imagen en la pantalla rápidamente, ya para ir cerrando. Es de una serpiente comiéndose un huevo de águila. Y elegí esta imagen porque la verdad es que muchas veces la iglesia está como esta imagen. No sé si la tienen allá arriba. El águila es un pájaro extremadamente inteligente, ágil, tiene una capacidad de cazar impresionante. Pero aquí vemos el huevo nada más. Y en este momento es vulnerable. No sabe lo que es, no puede hacer nada, ni siquiera ha nacido. Y así mismo el enemigo ve la vida de los creyentes que no maduran, que no han entendido que ya lo que Dios hizo por ellos, ya Él venció, y ya usted también puede vencer. Y muchas veces el creyente es como este huevo dentro de la boca del enemigo. Él no quiere que jamás nosotros podamos vencer. Él no quiere que nazcamos. Él quiere consumirnos, comernos antes de que el propósito nazca, antes de que sepamos que estamos sentados en lugares juntamente con Cristo, antes de que podamos discernir lo que Jesús dijo de nosotros, antes de que nos pudiéramos aferrar de Romanos capítulo 8, que dice que Él está obrando todo para mi bien y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él quiere consumir nuestro pensamiento. Él quiere robarnos de nuestro propósito. Él quiere robarnos de nuestro destino profético. Él quiere hacer todo tipo de cosas para poder impedir que Dios haga su obra en nuestra vida, y lo podrá hacer siempre y cuando permanezcamos como bebés espirituales. Aunque es águila, todavía no sabe que su mayor capacidad está en el aire, volando. El águila es un cazador tremendo porque tiene una vista tremenda. Puede ver de una distancia que usted es impresionante. Sin embargo, la serpiente está cohibida, está limitada. Simplemente puede atacar lo que está cercano por medio de su veneno o asfixiarlo. No puede volar. No puede moverse a distancias extremadamente rápidas. Simplemente puede atacar lo que está en su promedio cercano. Por eso la palabra de Dios dice: no le dé brecha al diablo, porque para que haya una brecha Él tiene que estar cerca, y para que Él entre Él tiene que estar cerca.
Pero ¿qué pasa si tú empiezas a elevar tu visión espiritual y empiezas a entrar en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Empieza a ver las circunstancias terrenales desde el lugar espiritual. Yo creo que las cosas que estamos pasando empiezan a verse muy pequeñas cuando tenemos una vista aerial de lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Y sabe lo que pasa? Pon la próxima imagen. Cuando tú tienes una vista de águila, ahora tú empiezas a cazar al enemigo. Ya el diablo no tiene potestad sobre ti, sino que tú tienes potestad sobre él. Y empiezas a decirle: Satanás, suelta mi casa, suelta mi familia, suelta mi futuro, suelta mi finanza. Aunque Dios no obre, yo he determinado dentro de mí que Él está a mi favor y que todo será para bien, aunque yo no lo entienda, porque yo estoy escondida en Él. ¿Están entendiendo? El diablo no quiere que tú entres en una visión espiritual para tu vida, que tú no veas lo que Dios ve, porque Él no quiere que tú seas un águila que pueda venir a cazarlo a Él y a derrotar todas sus fuerzas y a destruir su imperio y a robarle de su gobierno, porque su gobierno es robado, iglesia. Pasamos mucho tiempo echando fuera demonios y hablando del diablo, pero el gobierno que tiene el diablo se le fue dado y fue nuestro primero. Y cuando empiezas a entender que todo lo que tiene Satanás sobre tu vida fue porque se lo entregaste, empezarás a tomar terreno y a tomar de vuelta lo que no le pertenece, porque te pertenece a ti como heredero, coheredero de Cristo Jesús. ¿Por qué es esta una reflexión para nosotros, iglesia? Viene un año nuevo y depende de nosotros si vamos a seguir siendo bebés espirituales dentro de la boca de la serpiente. Cuando en esta noche el Señor nos ha dicho 3 verdades: yo nací, morí, pero resucité. Y por medio de mi resurrección tú también puedes resucitar de tu circunstancia muerta. ¿Cómo vas a resucitar? Tal vez las circunstancias no cambien, porque yo no te puedo decir si lo va a hacer o no, porque Dios en su potestad tiene todo lo que ocurrirá. Pero sí le puedo decir que tú puedes tener una resurrección espiritual. Tú no puedes permitir que la prisión te acorrale y no te permita ver más allá que las rejas. Tú puedes estar dentro de una prisión emocional y ver más allá de donde tú estás, porque tú tienes visión espiritual. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ninguna de estas personas debieron de haber tenido esperanza. Ninguno de estos apóstoles murieron de formas bonitas, pero murieron con esperanza. Porque nadie puede robarte a ti lo que tú decides creer. ¿Sabes lo que el diablo no toca? Ni Dios tampoco. Tu creencia, tu voluntad, lo que tú has decidido creer. Lo que va para el cielo y lo que va para el infierno es el alma. Pero ¿qué es lo que opera en el alma? El libre albedrío. ¿Y cuál es el libre albedrío? La elección. Yo creo lo que tú dijiste, Dios, o yo no lo creo. Y usted tiene la oportunidad en esta noche de poner su elección en aquel quien verdaderamente venció, o seguir creyéndole al padre de mentiras que no tiene poder ni potestad, solamente la que usted le da en esta noche. Iglesia, tienes que tomar una decisión. Su vida de este momento en adelante no depende de qué tantas oraciones tú hagas para que Dios obre a tu favor. Yo creo que depende más de apropiarte de tu identidad en Cristo, para que esas circunstancias empiecen a romperse y a caerse como si fueran un cascarón, como la serpiente que va tirando su piel y va mudando la piel. Así mismo yo creo que Dios quiere que mudemos la vieja naturaleza de esa creencia de que yo estoy atado al pecado, de que yo soy débil, de mi humanidad. No, iglesia, la esperanza es que aunque eres humano, Jesucristo, el inmortal, el invencible, el que sí venció el pecado, te arropa y te reviste de su inmortalidad y de su perfección, para que cuando el diablo venga a verte a ti, él no vea tu pecado, sino que vea a Cristo y su poder de resucitar y de vencer y de liberar a tu favor. ¿Cuántos en esta noche vamos a ponernos de pie, iglesia? ¿Quieren esa esperanza? ¿Cuántos aquí necesitan esa esperanza? Yo no sé si tú tienes toda tu vida cristiana esperando una respuesta de Dios por algo. Y yo estoy convencida que hay mucha gente dando vueltas en desiertos que hace tiempo que debieron de haber llegado a la tierra prometida, pero el desierto es su mente y su vista terrenal, cuando Dios quiere elevarlo a una vista espiritual.
Porque verdaderamente eres más que vencedor en Cristo. Verdaderamente eres más que vencedor en Cristo. Por eso que podemos ver personas atravesando todo tipo de tribulación y están sonriendo, y están con esperanza, y están con fuerza, y este cuerpo exterior se le va desgastando, tal vez la enfermedad se la está consumiendo, pero hay una obra que está sucediendo en su espíritu que nadie puede apagar ni detener, porque es la obra del Espíritu Santo, es la obra de creer, es la obra de la esperanza que en este mes celebramos, la esperanza del triunfo de aquel que venció a mi favor, aquel que está por mí. Y si Él está por mí, iglesia, ¿quién puede estar en contra de mí? Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Yo creo en ti. Eleva mi mente a una visión espiritual. Ayúdame a verme como tú me ves, para que yo pueda triunfar en toda circunstancia de mi vida. Aumenta mi fe y escóndeme en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera saber, iglesia, si aquí hay alguien que aún no conoce a Jesucristo, que aún no conoce esta esperanza de la cual yo le estoy hablando. No puedes tener visión espiritual si primero no entras a lo espiritual. Acabamos de decir que estábamos en enemistad, estábamos en la carne, en el pecado. Eso es lo que queremos decir con eso. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no puede vencer la carne, porque el que vence la carne es Jesucristo. Habrá alguien aquí en esta noche que diga: yo necesito esa esperanza de la cual están hablando. Yo necesito vencer. Yo necesito que Dios haga algo en mi familia, que haga algo en mi casa. Y yo sé que eso empieza llegando a Cristo. Si es que hay alguien que no conoce al Señor, yo quiero que pase aquí delante. Yo quisiera orar por usted, porque el Señor quiere hacer una nueva obra en su vida. Habrá alguien aquí que diga: yo necesito la esperanza de Cristo. Yo necesito ser más que vencedor en mi situación. ¿Alguien aquí? Gloria a Dios. Iglesia, necesitamos llenar este lugar de personas que no conocen a Cristo. Él es la esperanza. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Doy gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra en esta noche fue para traer esperanza. Yo no sé quiénes están en este lugar, que se han sentido tan cansados, que han querido tirar la toalla porque se sienten sin esperanza, porque te han orado y te han pedido: Señor, libérame, haz una obra en mí. Yo no puedo por mi propia fuerza. Y qué bueno que no pueden hacerlo por su propia fuerza. Qué bueno, porque eso te da a ti lugar, Señor, de poder obrar en su vida, de poder abrir un camino y de poder glorificarte. A donde quiera que están estas personas, Señor, tú las conoces, y yo envío una palabra allí a donde ellos están, y yo declaro que esta enemistad que hay entre su espíritu y su alma en esta noche cesa por el poder del Espíritu Santo, y empiezan a recibir discernimiento espiritual, y empiezan a recibir revelación espiritual, y empiezan a recibir nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, porque no están dependiendo de sus fuerzas, sino de la tuya. Y yo declaro que lo que resta de este año y del año venidero, vamos a ver una iglesia que ha elevado su visión y que está caminando juntamente contigo en lugares celestiales. En el nombre poderoso de Jesús oramos y decimos, iglesia: en paz nos acostaremos, asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace dormir confiados. Dios me lo bendiga. Vengan el miércoles y traigan un amigo.